Your Honor, we stipulate that murder was done here. Therefore, these photographs have no remaining probative value. This is not just murder. This is a case of mutilation and torture. The only reason the prosecution wants to show these gory pictures to the jury is shock appeal. That is not true, Your Honor. They clearly identify the heinous nature of the crime, and they connect the defendant, who was found covered in blood, to the crime scene. Prejudicial. I beg to differ. Beg all you want, I don't care. Counsel, please. The photographs are in, Mr. Vail. Now, would you two like a recess so you can carry on this discussion in private? I'm sorry, Your Honor, but this is too much. Next thing you know, he'll be objecting if we want to bring in the murder weapon. Well, knock it out. Bueno. Primero, lo vamos a dar otra vez para que ahora vean otras cosas. Dale de vuelta. Primero lo que les pido es que se fijen el marco en donde se da esta audiencia. Dale más. Your Honor, we stipulate that murder was done here. Therefore, these photographs have no remaining probative value. This is not just murder. This is a case of mutilation and torture. The only reason the prosecution wants to show these gory pictures to the jury is shock appeal. That is not true, Your Honor. They clearly identify the heinous nature of the crime, and they connect the defendant, who was found covered in blood, to the crime scene. Prejudicial. I beg to differ. Beg all you want, I don't care. Counsel, please. The photographs are in, Mr. Vail. Now, would you two like a recess so you can carry on this discussion in private? I'm sorry, Your Honor, but this is too much. Next thing you know, he'll be objecting if we want to bring in the murder weapon. Well, knock it out. Bueno, ahora sí, no la luz. Entonces, brevemente, antes de continuar con el desarrollo de esta audiencia que es tan importante, primero, ¿vieron la cantidad de público que había? Bien. Quizás no suceda eso en las audiencias, pero son audiencias claves, porque fíjense el nivel de adversarialidad que hay aquí. Y la presencia del público, porque son audiencias públicas por el pueblo, principio, artículo 1 de nuestra Constitución, del principio republicano, tiene derecho a controlar todo lo que sucede en un juicio, sus actores, en fin. Entonces, esto es para destacar. Ahora, después van a ver, ¿qué es lo primero que dijo? Ya se pusieron de acuerdo, estipularon que la persona estaba muerta. No obstante, la fiscal dijo, además quiero que ingrese la fotografía del obispo asesinado. Y ahí es el defensor el que se opone. Porque esto es lo importante de esta audiencia. Es una audiencia en donde se va a litigar. A veces lo van a hacer antes, y la jueza decide. Y le va a tener que dar las razones por las cuales quiere que esas fotografías estén. El otro dice, no, si ya acordamos la muerte, ¿para qué mostrar fotos de un cadáver? Bueno, yo los quiero mostrar porque vinculan al acusado con la escena del crimen, es decir, son prueba material, no simplemente cuestiones para impresionar al jurado. Entonces, ven cómo se desarrolla esta audiencia. Y este es el modelo de audiencias del artículo 364 al que tenemos que ir. Quizá no con esta vehemencia, porque esto también es Hollywood, es verdad, pero va a haber momentos en donde hay una parte de la ley del juicio por jurado que dice, cada prueba que la parte pretende ingresar para probar cada proposición fáctica va a ser sometida al test de la contraparte, lo acaba de decir Matías. Porque la parte se puede oponer. Y se puede oponer legítimamente. Acá, este es un buen ejemplo que le va a permitir a Matías ahora explicar con más criterio qué es relevancia, qué es confiabilidad, qué es prejuicio indebido. Entonces, pero acá lo ven. Esto es para verlo. Esta es otra película que está colgada en nuestra página web para que ustedes esto lo vean. Y tenemos que una jueza que dice, bueno, me tomo un cuarto intermedio, nos vemos en 10 días para resolver la cuestión. No, decide ahí. Este es el sistema acusatorio. Este es el sistema acusatorio. Y no, tenemos que prepararnos para tomar, por ahí el juez, si es una cuestión muy difícil, decir, bueno, a ver, se retiran de la sala 5 minutos, vuelvan porque quiere pensarlo bien y toma la decisión allí. Ya está comunicada, notificada a todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es un buen ejemplo de mostrar cómo es la gimnasia de una audiencia de prueba preliminar al juicio, esto es antes del juicio, pero ven en condiciones de total publicidad, de transparencia, de absolutamente todo. Bien.
Es más, se litiga tanto en esta audiencia, se debería litigar tanto, y hoy lo hablábamos con el doctor Valerio antes, que quizás, o la experiencia nos está demostrando, que muchos casos se terminan abreviando. Porque en estas audiencias el fiscal quizás pueda ver que no tiene un caso sólido por un homicidio calificado, pero sí por un homicidio, y el defensor que no tiene un caso para plantear la inocencia, o sea, la absolución, pero sí un homicidio. Y eso hace que solamente lo que decíamos antes, se logre ese objetivo de que llegue a juicio lo que amerita llegar a juicio. En uno de los primeros juicios por jurados en Junín, que era un homicidio en grado de tentativa, cuando uno hablaba con el fiscal antes, nosotros desde la Asociación Argentina de Juicio por Jurados tratamos de contactar a los operadores que van a tener sus juicios por jurados para decirles, bueno, acá estamos, si podemos ayudar en algo, acá estamos. Cuando uno hablaba con el fiscal que decía, mira, yo acuso por tentativa de homicidio, pero en realidad son unas lesiones machazas. Estas fueron las palabras del fiscal. Hablamos con el defensor y el defensor que decía, mira, yo voy a pedir la absolución, pero en realidad mi cliente fue, pero no es una tentativa de homicidio, son lesiones. Y hablábamos con el juez que iba a llevar el caso de jurado. Y el juez nos decía, para mí, por lo que yo vi, estos son lesiones. Va el caso a jurado, ¿qué resuelve el jurado? Culpable de lesiones. Y después cuando volvimos a hablar estaban los tres asombrados. Y nosotros decíamos, ¿pero asombrados por qué? Vos decías que eran lesiones, el defensor decía que eran lesiones, el fiscal decía que eran lesiones. ¿Por qué el jurado va a decir homicidio calificado? O tentativa de homicidio, lo que sea. Es lesiones. Ahora, si los tres estaban de acuerdo, ¿por qué no lo abreviaron? Y ahorrábamos, digamos, ¿no? Optimizábamos los recursos en cierta medida. Avancemos un... Ahora, ustedes ven que en estos dos litigantes llegaron a esta instancia con sus teorías del caso ya claras. Esto es lo importante. Esto es quizás lo más importante que queremos transmitir hoy a ustedes. Cuando lleguen a esta audiencia del 364, en el primer juicio por jurado que tengan, ya tienen que tener diseñada en sus grandes líneas la teoría del caso, porque ahí es donde van a presentar la prueba y vienen la jueza ahí, que tiene cara de muy pocos amigos, porque claro, se está enfrentando a dos litigantes de fuste y no quiere que su jurado se vea confundido por pruebas que no llevan a ningún lugar, que no tienen nada que ver, que no son confiables o que son prejuiciosas. Entonces tiene que estar muy atento a ese litigio para tomar buenas decisiones. De hecho, esto que se ve en las películas en la vida real funciona así. Si tuvieron la oportunidad alguna vez de ver cómo se hacen estas audiencias preliminares, o mociones preliminares como las llaman, es así. Y es como decía Andrés, uno entra, sale de la sala, no está nosotros la sala de debate la identificamos como la iglesia, ¿no? El lugar donde transcurre la misa, entonces todo solemne, que nadie entre. Ellos es mucho más abiertos en ese sentido, pero no por eso menos formales. Y los jueces norteamericanos, en general los del Commonwealth, cuando van a justificar una decisión, muchas veces dicen eso. ¿La acepto o no la acepto? Tiene razón el fiscal, tiene razón el defensor. Nosotros tenemos toda esta cultura que es aprendida de empezar, conforme la dogmática penal alemana, Belzel sostenía que el dolo, pero posteriormente un trabajo de Roxin, y justificábamos. Yo me asombro cuando a veces salen los medios autos de procesamiento o sentencias de 400 fojas, 600 fojas, y muchas veces desde, el discurso periodístico es 600 fojas de procesamiento, diciendo todo lo que escribió el juez, y ¿quién lo entiende? Eso es una locura. Si el juez necesitó un cuerpo y medio, dos cuerpos, 3 cuerpos para justificar una decisión, hay un problema, porque ¿a quién va dirigido eso? ¿Quién lo puede entender? El justiciable es muy difícil. Entonces, bueno, volvamos. Pasemos una más, porque esta es la que vimos, relevancia, ¿se acuerdan? RCP. Ahora vamos a cada una de las siglas, a la R. Una más, ahí está. Ahí está. La relevancia. Porque nuestro código siempre, las leyes de jurado y los códigos procesales hablan de el juez resolverá sobre la pertinencia, sobre la admisibilidad, sobre la relevancia de la prueba, y no terminamos de desentrañar qué es lo que quiere decir cuando habla de relevancia de la prueba. Una definición que es bastante clara es la de la regla 401 del Código de Evidencia de Puerto Rico, que dice: evidencia pertinente
es aquella que tiende a hacer la existencia de un hecho más probable o menos probable de lo que sería sin tal evidencia. Esa es una definición bastante interesante y bastante acertada de lo que es pertinencia y lo que es relevancia. Una evidencia que tiende a hacer la existencia de un hecho más probable o menos probable de lo que sería sin tal evidencia. Esto incluye la evidencia que sirva para impugnar o sostener la credibilidad de una persona testigo o declarante por esto de la cadena, ¿no?, de acreditación. ¿Qué prueba no es relevante? Las que no se refieran directa o indirectamente a los puntos de controversia, lo que hablábamos antes. Tengo 20 testigos para dar el concepto del acusado, que es un buen chico, que es un buen vecino, que ayuda a la viejita del barrio a llevar la bolsa. ¿Me sirve para algo en la audiencia de juicio? No. No hace a los puntos de controversia. Me servirán, y después veremos si los 20 o no, en una eventual cesura para determinar la pena, pero en principio para eso no. Constituyen pruebas, no son relevantes, las pruebas superabundantes. Tengo 10 policías que van a venir a hablar del secuestro del arma en el marco del allanamiento. ¿Es necesario? El juez le debería preguntar a la parte. Señor fiscal, señor defensor, ¿es necesario escuchar a los 10? Y ahí puede pasar que el fiscal o el defensor que no los entrevistó les diga, sí, sí, sí. Sí, sí, ¿por qué? Porque no sé, en definitiva. No se haga problema, doctor. Entrevístelos vamos a hacer una nueva audiencia. Generalmente la audiencia de testigos donde las partes en Provincia de Buenos Aires, que es medio caótico, se resuelve en la última audiencia, la audiencia anterior ya a la realización realmente del juicio. Ahí ya vienen con todo entrevistado y saben qué testigos sí, qué testigos no. Pero una buena audiencia de preliminar, si las partes están bien preparadas, ya en esta audiencia deberían decir, no, tengo 3 testigos. Y ahí hay todo un tema que tampoco estamos entrenados y que en el jurado es muy importante, de qué testigo voy a llevar. Y eso es un trabajo bien para los litigantes, no tanto para el juez. Si estoy hablando de 10 policías bonaerenses, voy a tener que encontrar alguno que hable de corrido en idioma comprensible para el público. No es broma. En San Martín, uno de los primeros juicios por jurados, donde la tesis de la defensa en un homicidio era que el acusado se negaba a vender droga para la policía y que por eso la policía lo involucró en este homicidio, el testigo estrella de la fiscalía era un comisario que fue totalmente drogado. A que no saben cómo salió el juicio. Entonces, fuera de broma, no se pudo sentar, lo tuvieron que ayudar a sentar. Estaba totalmente doblado. Claro, pero el problema no fue de ese testigo, el problema de quién fue. Del fiscal que lo trajo. Lo tiene que chequear antes. Si ve que realmente ese comisario, entonces yo no voy a juicio a perder. Realmente, estas son cosas básicas que si ejerciéramos la profesión en Estados Unidos, sí, nos echarían del estudio con causa. Es más, porque es mala praxis. ¿Cómo van a hacer algo así? Es como, o nos ha pasado a veces en otras épocas, defensores públicos llevan testigos que declaraban contra el imputado y lo terminaban hundiendo. No puede pasar más eso. Pero ahora, estas cosas que está... Sí. Dale, ¿hay un micrófono para la gente? Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Fernando Buzo, soy justamente el fiscal de homicidios. A mí me va a tocar eventualmente las primeras causas. Hay un punto de partida que, por lo menos a nosotros, no nos suena tan bien, de que nosotros no vamos al juicio para perder. Primero, por lo que es el concepto de verdad real. Y segundo, porque nosotros no tenemos la disponibilidad de la acción. Entonces, la misma ley de Mendoza da un supuesto, en un artículo que ahora no voy a acordar el número, pero específicamente dice que nosotros podemos, como fiscales, aún antes de la etapa de clausura, anunciar que no vamos a mantener la acusación. Entonces, lo que digo, el punto de partida es no vamos nosotros a ganar o a perder. O sea, por lo menos lo nuestro como Administración de Justicia es, si corresponde, haremos un alegato acusatorio, y si no corresponde, no. Pero, digo, tenemos un punto de partida que hay una disidencia importante en esta lectura. Sí, sí, coincido, quizás empleé mal la expresión, pero una vez que vos decidís acusar,
una vez que vos tomás la decisión, porque estás convencido que esa persona es culpable, sí, es cierto, en este caso que estamos relatando que ocurrió en Provincia de Buenos Aires, ese fiscal se desentendió de su prueba clave y no chequeó los elementos de prueba que se iba a llevar al juicio. Está bien, si querés llamarlo no perder o ganar, sino de desempeño profesional. Pero está muy bien, porque quizás si ese fiscal hubiese visto que realmente era verdad que el imputado se había negado a vender droga para una banda liderada por un comisario, porque era lo que pasó, y el jurado se dio cuenta en 3 segundos, nada más porque no le acertaba la silla. Entonces, ahí, nuevamente, siempre en litigación decimos, no hay malos testigos. Esto puede ser duro, hay malos abogados. Los testigos son los testigos. Pero nosotros tenemos que hacer algo que no hacíamos o no solíamos hacer en la cultura mixta del juicio inquisitorial, que no chequeábamos los testigos antes. Entonces, y esto es básico, y hay muchas instancias. ¿Por qué? Porque era un sistema escrito y nunca le veíamos la cara a nadie. Ahora, en un sistema oral es más fácil porque constantemente hay audiencias previas en donde, sobre todo audiencias de excarcelación, de reconocimiento en rueda, donde tenemos contacto con los testigos y ya uno se puede dar una idea de eso. Pero desde ese punto de vista tenés razón, está mal hablar de ganar o perder, pero sí de que estas cosas no pueden pasar, ni a un fiscal ni a un defensor. Entonces, esto es muy importante de tenerlo en cuenta. Esto es fundamental. ¿Por qué? Además, si nosotros vamos, por eso decimos esto de la relevancia. Nuevamente, ¿por qué es importante la teoría del caso? Porque es en función de eso que el juez va a decidir. Si una prueba es relevante o no. En abstracto, ninguna prueba es relevante o irrelevante. Lo es en función de si vos diseñaste, mire, mi teoría del caso es esta. Eso es muy importante porque el sistema le está dando a la parte un poder grande para decir, yo voy a ir a litigar esto y a la otra esto, y el juez ahí va a poder tomar decisiones importantes. Mi problema, y yo lo tiro acá a la discusión, y con Matías lo dijimos, es ¿qué pasa? Sí. Juicio por jurado de Mendoza. Hay un fiscal que entiende esta lógica, prepara su teoría del caso, pero aparece un abogado defensor, pongámosle particular, u oficial, no importa, que no entiende esta lógica y no tiene ninguna teoría del caso. E insiste en decir, mire, yo vengo con todos estos testigos, 60 testigos. ¿Qué debe hacer el juez? Porque muchas veces en el concepto del sistema adversarial, y esto va a ser un problema, porque está pasando además en Buenos Aires, el juez, a veces decimos, estamos en un sistema adversarial, no quiero lío, le acepto los 60 testigos y que después se arregle. No es así. Discúlpenme que yo sea enfático, pero esto no es así. El juez se tiene que meter. ¿Con esto está invadiendo la esfera de las partes? No. Está protegiendo el juicio. El límite es delgado, pero debatámoslo, porque puede pasar esto. Es más, va a pasar, es inevitable que pase. Entonces, ¿qué pasa si el juez puede ser, llamarlo, mire, señor abogado, qué sé yo, no le convendría, en fin, 1000 maneras para decirle, convencerlo de que él de ninguna manera puede admitir 60 testigos en un debate. Bueno, por ahí sí son necesarios, es raro. Pero los casos que vamos a llevar a juicio acá, que son homicidios, etcétera, ¿cuántos testigos puede haber? 10, 15, como mucho. Y de la mitad de una de la parte y la mitad de la otra. Pero ¿qué pasa si aparece una persona que no entiende esto y viene como en el viejo sistema que anota todos los testigos? ¿Qué debe hacer el juez? ¿Se debe meter o no se debe meter? Hay una lógica mal entendida del sistema adversarial que es, que decida el juicio de las partes, estamos en un sistema acusatorio, yo no me meto. No, nada que ver con este sistema. En este caso me parece que dentro de la lógica del sistema adversarial sería el fiscal quien debe controlar, discutir si esa prueba, si van a haber 60 testigos en una lista y plantear en ese caso que como no está clara la teoría del caso, de ninguna manera la defensa puede, digamos, fundar la pertinencia. Si no tiene un objeto definido, y de ahí le habilita al juez, que se va a tener que inmiscuir, pero por lo menos habilitado por el adversario, ¿no? Está controlando la calidad de la información. Sí. A ver qué opinas, Matías. Vos. No, sí, digamos, la lógica del sistema adversarial es que el control sea horizontal. Ahora, quizás no pase, quizás el fiscal ni se meta o el fiscal diga defensa en juicio. Nosotros tenemos etiquetas y palabras mágicas, defensa en juicio. Entonces yo no voy a afectar la defensa en juicio y no me opongo. Y ahí vos como juez, ¿qué haces? Lo que decíamos antes,
el jurado es mío. Yo no voy a dejar que vengan 60 testigos, salvo que sean necesarios. ¿Qué testigos sirven y qué no? No, Che, no, no. estos 20 te los saco porque van a probar, a ver. No, vos no le decís qué testigos, no. Vos le decís, pongamos que este ejemplo extremo venga el defensor y diga, doctor, su teoría del caso, no tengo. No, sí. Voy a ver qué pasa. ¿Con qué criterios de estos que estamos hablando vos como juez le resolvés la pertinencia de su prueba? No se la podés resolver. Perfecto. Ahora, si uno es un juez un poquito proactivo y empezás a indagar, salvo que ya sea un caso más de psicólogo que para la academia o para el jurídico, le decía, doctor, lo que hablamos antes, ¿va a discutir el hecho? ¿Va a discutir, hoy hablamos en el break, ¿va a discutir la muerte? Sí. ¿Pero usted va a discutir que el muerto no está muerto? No acuerdo nada. Perfecto, no hay problema. Ya tenés un dato. Doctor, ¿qué evidencias va a traer usted para discutir que el muerto está? Voy a traer un medium que dice que la persona que autopsiaron, que está el certificado de defunción, que está enterrada, que tengo el certificado de constancia del lugar de inhumación, no es ese muerto, sino que está en Santiago de parranda. No estaba muerto, sino estaba de parranda. Ahora vamos a ver que hay otro criterio sobre la prueba. Entonces, ahí sí vos como como juez, la prueba. Vamos a llevarlo por el absurdo. Voy a probar, ya tiene una pregunta, ¿no? Ahí vamos. Voy a probar, está mal dicho. Voy a sostener que la genialidad de mi pupilo, o sea, que es inocente. Perfecto. ¿Cómo lo va a acreditar? Voy a traer a Fabio Serpa como testigo, que va a decir, esto es un ejemplo por el absurdo, calculo, ni en provincia de Buenos Aires pasó esto, no va a pasar en Mendoza, pero... ¿En dónde? Pasó. Con el juicio de Barreda. Con Tenés Pirucha. razón, Pirucha. Claro, ¿se acuerdan de Barreda? El que liquidó. Bueno, bueno, el testigo estrella del juicio de Barreda fue una vidente que dijo que en 1968 vio un gato negro que se subió a un árbol y entonces invitó a todas las amigas por teléfono al juicio oral que iba a ocurrir 24 años después. Disparate. Disparate de los jueces que dejaron pasar eso. Y le interrogaron largamente y se hizo famosa. Y todo el mundo iba a que le diera la mano Pirucha y hasta el día de hoy es famosa. Que era la amante además de Barreda. Pero eso no puede ser porque... y bueno, pero eso pasó y yo lo vi en televisión. Yo me agarraba la cabeza y los camaristas le hacían preguntas y dígame, ¿a qué hora hizo los llamados? No, yo decía, porque encima eran los jueces los que preguntaban. Bueno, no importa, pero sí puede pasar. No en jurados, pero suponete que el defensor o el fiscal no importa, te diga esto. Vamos a ver que hay otro que dice, no, esta defensa no es admisible. Usted está afectando mi derecho de defensa en juicio. Andá a litigar al tribunal de impugnación a decir que porque no te dejé traer a Fabio Serpa para decir que los extraterrestres abducieron a tu cliente, te afecta el derecho de defensa en juicio. Si el tribunal de impugnación te da la razón, bueno, que prendamos fuego todo porque ya no hay... Está, pero está bien, pero esa lógica, vos no te olvides que estamos funcionando con jueces, el juicio lo hacen 3 jueces profesionales. Entonces, en definitiva, la amplitud del derecho de defensa, en el debate se verá, acá con el jurado no. Ejemplo, en un juicio, primera audiencia, vino un abogado muy jovencito, era su segundo caso de juicio. Ustedes imagínense, en Matanza nosotros tenemos un promedio por tribunal de juicios de homicidio por mes. Seguro. Homicidios, robos y violaciones, todas las semanas un juicio de alguno de esos 3. ¿No? Este abogado joven era el segundo juicio oral por homicidio ante jurados. Y era un caso que realmente tenía mucho para litigar. Cuando fue la primera audiencia, el fiscal ya se jubiló hace poquito en contra del sistema,
me decía, yo te entiendo a vos con esto del jurado, pero a mí no me convence. Pero muy buen fiscal, pero en contra. Hacemos la audiencia y el defensor no sabía dónde estaba, no sabía qué, no sabía nada. Yo fijé una nueva audiencia. A los 2 días me lo cruzo al fiscal, a Pirucha. Encima recusará a los jueces. Bueno, existió. Me lo dejaron pasar. Lo agarro al fiscal a los 2 días que me lo cruzo y le digo, mirá, Miguel, la verdad estuve pensando, inclusive lo hablé con, no sé si con Andrés o con algunos otros chicos, y le digo, si este muchacho en la próxima audiencia sigue igual, lo voy a apartar de la defensa, cosa que en la vida hice. ¿Y qué me dijo el fiscal? Vos no podés hacer eso. Derecho de defensa, él puede elegir al abogado, para. Pero mirá, yo lo voy a apartar, porque está indefenso. Se fue el fiscal. Me lo cruzo de nuevo. Y me dice, ¿sabés qué estuve pensando? Y claro, porque si el juicio fuese con ustedes, en definitiva, si este muchacho, ¿no? Ustedes lo saben. Ahora, ante el jurado no lo podés salvar. Salvar en el sentido de que los baches, los jueces profesionales, muchas veces lo que decía Andrés, o paró el fiscal o paró el defensor, en el mundo ideal sería que para nadie, pero tiene una válvula de escape. Esto que decís vos. Ahora, en el jurado no. En el jurado, por eso el nivel de litigio es mucho más elevado que en el juicio ante jueces, justamente porque acá no está el juez para resolver los hechos. Y por eso en estas audiencias nosotros nos podemos meter y mucho. No violando el acusatorio. Yo no le voy a decir al fiscal o al defensor cuáles son sus teorías del caso y cómo las tienen que probar. Pero sí yo tengo que meterme con estos criterios de RCP para analizar qué prueba, porque cuál es la garantía que da el jurado. El jurado ustedes saben que no da los motivos. Entonces, al jurado, una de las la garantía que tiene el sistema es que la evidencia que se le presenta al jurado es evidencia sobre la que no hay discusión. Se dice evidencia de calidad, ¿no? O sea, es información de calidad. Solamente ingresa información de calidad. Al ingresar solamente información de calidad, si yo tengo buenos ingredientes, la ensalada me va a salir bien. Si además soy Francis Mallmann, me va a salir mejor todavía. Ahora, si yo soy Francis Mallmann y los ingredientes son una porquería, es muy difícil que la ensalada me salga bien, ¿no? Entonces, en el jurado pasa lo mismo. Una pregunta. Hola. No, quería preguntarte, es muy común aquí en la provincia que durante la realización de los debates se ofrezca nueva prueba. Es algo muy frecuente, ya sea por parte de la acusación o de la defensa. Nuevas pruebas y a veces muy relevantes, búsquedas, excavaciones, ADNs. Bueno, quería preguntarte cómo se soluciona esto durante la realización de un juicio por jurado, si esto es admisible, cómo se resuelve estas instancias en el ámbito de un juicio por jurado, si han tenido alguna... Sí, la nueva prueba, claro, es admisible, cuando realmente es nueva prueba. De nuevo, como hay mucho litigio sobre cada una de las evidencias, es muy difícil, pero puede pasar, que surja realmente una nueva evidencia. Si surge una nueva evidencia, se ofrecerá y se litigará sobre si esa prueba es relevante, es confiable o es perjudicial o no, si es nueva o no, se litigará y se podrá producir eventualmente. Obviamente esta discusión siempre fuera del jurado. El jurado no se entera. Absolutamente. ¿Vieron como en las películas que cuando se produce una incidencia el juez lo llama a los abogados al estrado? Es para que el jurado no escuche. Si ustedes pueden resolver el incidente ahí en el momento, sin que el jurado escuche, perfecto, porque le da agilidad al debate. Pero puede pasar que, por el motivo que sea, no puedan resolver en el momento. Bueno, o sacan al jurado y ventilan la cuestión, o dejan al jurado y se retiran ustedes con las partes y se litiga. Que también quede grabado eso. Esta incidencia tiene que quedar también con un soporte, porque puede dar lugar a una eventual impugnación de lo que se resuelva. Entonces, lo que se litigue en esa audiencia... No se entera la discusión sobre la legalidad, sobre todas estas discusiones, el jurado no se entera. El jurado solamente va a ver prueba que ya fue admitida, ¿sí? Igual hay que tener paciencia con eso, que está diciendo que es importante, porque se ve que es una práctica y cada jurisdicción tiene prácticas. Hay veces, provincia de Buenos Aires, hay distritos donde pasan determinadas cosas que no pasan en Loma de Zamora. Bueno, eso que vos decís, puede ser que surja nueva prueba, es raro. Pero si esto que me está diciendo, excavaciones, etcétera, ADN,
surge porque en realidad a medida que avanza el juicio, vamos construyendo nuestra teoría del caso, estamos mal. Entonces, como juez, dice, señor, ¿esta es una prueba que surgió nuevamente acá o de que usted se olvidó y ahora la viene a plantear? Te va a decir eso. Entonces, mejor aprovechar estas múltiples posibilidades que tenemos de audiencias muy previas al juicio. Por lo tanto, hay tiempo, no están los jurados, esto se puede hacer varias veces. Y como vimos en la película de Richard Gere, ojo, también ahí piensen en el recurso, los defensores. Los fiscales también, porque creo que el 364 deja una posibilidad de que si, por ejemplo, Dean está conduciendo esta audiencia que vimos en la película y él toma una decisión arbitraria y le dice a la fiscal, no le voy a permitir ingresar esa fotografía, la fiscal puede decir, oh, protesto. E inclusive, según la redacción, que al menos yo leí, me dirán ustedes, del CPP de Mendoza 364, podría inclusive, a pesar de que ella no tenga recursos contra el veredicto de no culpabilidad del jurado, pero estamos en una etapa previa, sí decir la decisión del juez Dean fue arbitraria ante, no sé, otros jueces. Y que reproducir la cuestión y que los jueces le digan, tiene razón, señora fiscal, las fotografías ingresan. Y se terminó, y eso le quita peso a la falta de recursos que tiene la fiscalía, por ejemplo. Entonces, bueno, no sé si eso se puede hacer o no. Pero lo cierto es que en esta audiencia, la defensa, si hay una medida del juez de hacer ingresar prueba que puede llegar a confundir al jurado, protesta porque después los jueces revisores se van a fijar si objetó o no objetó, porque si no objetó no le van a admitir el recurso. Así que estén atentos. Sí. Bien, bueno, está bien. Nosotros, esto se verá. Hay otras legislaciones, por ejemplo, que permiten que si es muy arbitraria la decisión del juez que le priva a la víctima, al fiscal o a la defensa de una prueba fundamental, ese es el gran poder que tiene el juez. El juez es el que decide qué prueba va a escuchar el jurado y qué no. Muy importante. Entonces, normalmente esto no debería suceder, pero hay algunas legislaciones que permiten que no necesariamente un tribunal superior, sino que otros dos jueces distintos u otro juez revise rápidamente esa discusión y lo selle. Bien, se verá. Bien. Pero lo importante es que en esta audiencia hay que dejar las protestas contra las decisiones del juez, porque eso sí después puede llegar a ser un motivo de causal de revocación. Sí, la defensa. Porque lo que pasa es que la ley de jurados se funciona, me parece a mí, como ley especial en relación al código. De hecho, la misma ley lo dice. Entonces, en el caso de la defensa, sí, porque la decisión del juez que rechazó prueba arbitrariamente y perjudica a la defensa, si eso después se litiga y se determina que esa decisión condicionó la decisión del jurado, el proyecto de culpabilidad de un jurado es motivo de recurso, ¿no? Es motivo de revocación. Claro, ahí me parece a mí funciona como ley especial. Pero bueno, es un tema que lo irán resolviendo ustedes mejor que nosotros. Y finalmente, no es relevante la prueba sobre hechos notorios. ¿Cuánto tiempo se pierde en los juicios? Pues le preguntan al testigo, ¿se acuerda cuándo fue? No, no me acuerdo. Fue hace un año y medio. Y hacía frío, hacía calor, estábamos mitad del año para adelante, mitad del año para atrás, para decir que era el 6 de abril. Si no está discutido que es el 6 de abril. Podemos decir, entonces, prueba sobre hechos notorios también es prueba no relevante. Vamos a la C, confiabilidad de la prueba. Y acá entra Pirucha, la radomaya, todo ese tipo de cosas. Perdón, me olvidé en cuanto a lo anterior, la relevancia, cuando hablábamos de prueba superabundante, que decía, bueno, 10 testigos. No, señor fiscal, mire, traiga o no traiga los 10. Traiga 5. Yo no le voy a decir que 5. Entiendo que con 5 va a poder probar el punto. Usted verá que 5. Tengamos cuidado porque tampoco nos excedamos. 2, 1. ¿Por qué? Porque hay un criterio de veracidad que es la diversidad de fuentes. Si yo traigo un testigo, un documento,
o 2 testigos y un documento que me van a permitir acreditar el mismo punto, eso es un criterio de veracidad, que diversas fuentes permiten concluir sobre la existencia de ese punto que quiero mostrar. Entonces, uno a veces en el afán de decir, no voy a permitir pruebas sobreabundante, 10 testigos no, traiga 2 o traiga 1. Bueno, hay que ir viendo cada caso y ser flexible. Lo que no puede pasar es que vengan 10 testigos a decir lo mismo. En la película que mencionaba Andrés hoy al principio, la de Tom Cruise, Cuestión de Honor, Código de Honor. Si ustedes se acuerdan, al principio, Tom Cruise empieza a citar a todos los miembros del regimiento de infantería de Guantánamo, porque quería establecer, no me acuerdo ahora a qué punto, la distancia que se tarda, no sé, entre la torre de control tal y el comedor donde estaban los infantes, donde almorzaban los infantes. Entonces traía uno, traía dos. Al tercero que trae y le pregunta, el fiscal dice, perdón, señor juez, ¿el defensor va a traer a todo el regimiento de infantería de Guantánamo para preguntarle sobre esto? ¿Qué dice Tom Cruise? Si la fiscalía concede que la distancia es 200 metros, yo no tengo problema. Señor fiscal, la fiscalía lo concede. Listo, no se produce más prueba. Acuerdo probatorio o estipulación. Entonces, inclusive durante el juicio se puede dar esto, porque estos acuerdos probatorios pueden inclusive darse durante el juicio mismo. Ahora sí pasamos a la siguiente. Confiabilidad. La pregunta acá es, ¿la prueba reúne cierta seriedad y fiabilidad? ¿Cuenta con una mínima capacidad de aceptación? La información, por ejemplo, obtenida de un medium, de Pirucha, ¿no? ¿Qué confiable es esta prueba? Nosotros en este sistema que fuimos criados, tenemos la figura del juez allá omnipresente, que todo lo sabe, todo lo va a poder resolver y todo lo va a poder distinguir. Porque como todos ustedes saben, cuando nos nombraron jueces, con el decreto nos dieron sabiduría, imparcialidad, objetividad y todas las virtudes humanas, ¿no? Entonces, si yo traigo a Pirucha, los jueces van a saber. Y los jueces terminaron preguntándole a Pirucha quería recusar a los jueces cuando era un testigo. Bueno, pasan todas estas cosas, estas ensaladas grandes que armamos. Bueno, entonces tengamos cuenta cuál es la confiabilidad. Y acá entra todo lo que es la prueba, lo que llaman testigos expertos, nuestros peritos, digamos. Los testigos, la regla general es que declaran sobre aquello aquello que tienen conocimiento en forma directa, ¿no? Que percibieron por sus sentidos. Esa es la definición de testigo. En el caso de los testigos expertos o peritos, se exceptúa esta regla. ¿Por qué? Por el conocimiento que tiene este testigo experto, se le permite hablar sobre aquello que no presenció, o sobre lo que no tiene conocimiento directo. Entonces nos viene a demostrar, a través de su experiencia, a través de su disciplina, cierto punto, a pesar de no haber sido testigo directo del hecho que quiero acreditar. Bueno, esto de la confiabilidad de la prueba también se litiga. En Mi primo Vini, no sé si vieron la película, que está, siempre me olvido el nombre de ella, que es hermosa encima, Marisa Tomei. Marisa Tomei, la confundo bien. No sé si la vieron la película, de un chico que es acusado de un homicidio y el primo, un abogado medio chantum, vos que sos bueno para Danny DeVito. Danny DeVito. No, vosotros. Ah, no, Joe Pesci. Joe Pesci. No, Joe Pesci era. No, No me acuerdo. Joe Pesci. Está ahí, la tenemos ahí. Está ahí, bueno. Cuando pasa a declarar Marisa Tomei, que es la novia de él, se había criado su padre, sus hermanos, todos eran mecánicos, y se había criado entre fierros, digamos, y era una experta en cuestiones podía distinguir las huellas que dejaba determinado modelo de auto y distinguirlo en relación con el otro. Y cuando se declara, se litiga y se acredita en el juicio la condición de experta de esa testigo, que no era perito oficial, pero tenía un conocimiento especial. Y el juez la termina admitiendo. Se litiga, en un momento le pregunta el juez al Claro, porque el fiscal se opuso porque decía, esta no es viene- mecánico. Es peluquera, era peluquera ella. Era peluquera. Entonces el juez le dice, bueno, interróguela. Y el fiscal, que se hizo medio de canchero, le hizo 2 o 3 preguntas y lo destrozó. Entonces el juez le dice, ¿tiene alguna objeción? No, está bien, no me opongo. Pues, conocida del tema. Y la introdujeron. Acá tenemos el problema de confiabilidad en lo que se denomina el testimonio de oídas. Me dijeron que había sido tal cosa. De averiguaciones practicadas, pude determinar que NN Mati
es Matías Mariano Dín, DNI 238814441, le dicen de tal forma, vive en tal lugar, es hijo de tal y está casado con tal. ¿Vieron esas famosas de averiguaciones practicadas? ¿Cuál es la confiabilidad de esa fuente de información? ¿Cómo yo puedo, como parte contraria, controlar esa prueba? Ese es el problema grande que tiene el testimonio de oídas. Hay un montón de excepciones, no viene al caso, ustedes lo van a ver, algunos en general ya lo saben aparte, pero tiene un problema de confiabilidad. Y acá también está lo que se denomina ciencia basura, lo llaman los americanos, es medio fuerte el término, pero podríamos pensar, digamos, disciplinas sobre las cuales la comunidad científica no tiene todavía una posición tomada. Hay algunos estándares que la Corte norteamericana fue sentando, en los fallos Daubert, Frey, donde dicen, bueno, y un poco son los criterios de nuestra prueba pericial. Esta disciplina esto que afirma un testigo, ¿es aceptado por la comunidad científica? ¿Hay papers, hay publicaciones sobre este tema? ¿Tiene un consenso general en la comunidad científica sobre esa materia? ¿O existe o no existe? Esto generó muchos problemas porque era tan rígida estos criterios que, por ejemplo, empresas que trabajaban con productos con agroquímicos, ¿qué hacían? Se dieron cuenta y empezaron a pagar congresos, publicaciones, todo. Entonces después en los litigios decía, sí, mire, acá está, se hizo el congreso se hizo en Mendoza, otro en San Rafael, hicimos otro en Malargüe, hay 3 revistas que avalan lo que yo vengo diciendo, entonces se acepta a ese testigo como testigo experto. Es un tema. Hoy hablamos en el break con violencia de género, el síndrome de la mujer, que lo vimos a dar después. Que lo vamos a dar, el síndrome de la mujer golpeada es. Sí. Mujer que constantemente es agredida por el marido, que la muele a palos todas las noches cuando toma 2 vasos de vino. Ese día el marido llegó, la miró como la miraba todas las noches, tomó un vaso de vino y la mujer le pega un tiro. ¿Por qué? Porque sabía que se llama síndrome. ¿Nosotros qué diríamos? ¿Cuál sería la discusión jurídica? ¿Legítima defensa o no? Inminencia de la agresión. Esa sería la discusión jurídica, que es un poco la discusión jurídica que se dio con Oyarzún, el carnicero famoso en Buenos Aires que persiguió. Entonces estaban todos los doctrinarios, no, bueno, en realidad lo persiguió, pero cuando lo atropelló, el efecto extensivo de la legítima defensa había cesado la agresión y entonces fue venganza o fue... Toda esa discusión el jurado la resolvió por nosotros lo discutimos acá sentaditos con el aire y en abstracto. El jurado lo vio en el lugar, en el momento en que la persona estaba actuando. Más allá de la cuestión de fondo, quiero decir. Entonces, esto se puede litigar, en cuanto a la confiabilidad de la evidencia. Yo tengo serios argumentos para sostener que determinada evidencia que va a traer la contraria no es una evidencia confiable. ¿Sí? No sé si vos querías... No, simplemente le decía que, ya que vi que varios de ustedes tienen ya este libro, por ejemplo, en la página 212 hay ya leyes argentinas de jurado que, y a medida de esto va a ir avanzando, porque esto es puro derecho probatorio, en Estados Unidos el testimonio de oídas, que es muy importante para resolver en esta audiencia, no es permitido. Tampoco lo era permitido en el sistema inquisitorial. Esto lo tenemos a favor. No se permitían testigos sobre rumores públicos. Y dice, no se admitirá la declaración en un juicio de ningún testigo que no declare sobre los hechos personalmente percibidos por sus sentidos, sino que lo haga sobre manifestaciones de otras personas o sobre un rumor público. Será considerado testimonio de oídas y no se admitirá en el debate ninguna prueba sobre la cual las partes no puedan ejercer su derecho a formular un examen directo para evaluar credibilidad y valor probatorio. Por excepción, y ahí vienen las excepciones, en donde se admiten testimonios de oídas, que también sigue el derecho del common law norteamericano, anglosajón, que establece ciertos casos en donde sí se puede. Pero todo esto se debe evaluar aquí. Ahora, las herramientas teóricas sí están acá, pero... De hecho, por ejemplo, los norteamericanos tenían una regla que decía, una de las excepciones era cuando venía un testigo a decir lo que la persona declaraba inmediatamente después del hecho. ¿Por qué? Porque se partía del presupuesto de que una persona en ese estado de conmoción, de nerviosismo, tiende a decir verdad.
o es más probable que diga la verdad. Esto puede ser muy discutido. Ahora, esto hay que litigarlo. Lo que dijo la víctima, porque se supone que quien está muriendo dice la verdad y no va a incriminar a otro y dice, no, fue Andrés. Y bueno, va a decir porque realmente fue Andrés. Es un criterio, más allá de... Sí. Gracias. Me quedé pensando en el caso que planteabas de Oyarzún. Claro, yo no conozco los hechos, pero cuando planteas esto que los doctrinarios dicen, bueno, los doctrinarios también crean un contexto jurídico que habla de una interpretación aceptable de la norma, ¿no? La cuestión es, ¿en qué medida entonces los hechos se lastran el derecho? Porque al final, cualquier caso en el que por intuición a los ciudadanos les parezca que es legítima defensa va a terminar siendo legítima defensa. Y si esto es así, ¿qué límite hay en estos casos para intuiciones incluso contrajurídicas, como aceptar el abuso policial, por ejemplo, o los excesos policiales en ciertos casos donde a la gente le parezca que es correcto simplemente porque el que muere es un pibe chorro, qué sé yo? Sí, sería un tema más de instrucciones. ¿Cómo? Sería un tema más cuando Sí, veamos ahora lo instrucciones. vamos a ver claramente eso. Si vos nos permitís... Está claro. Si vos Lo nos vamos a ver en las permitís, lo instrucciones. llevamos a las instrucciones porque es, digamos, vos tocaste un punto central del sistema y nosotros creemos, y vamos a tratar de convencer, de que no es así. No hay yo soy profe de Penal 1, o sea, a mí la dogmática me encanta. Y cuando uno empieza con esto dicen es la muerte, me han dicho uno, dice, pero esto del jurado es la muerte del derecho penal, de la dogmática penal. No, al contrario. Ahora lo vamos a ver, pero si me permitís, lo vemos en instrucciones porque es específico y neurálgico del tema de instrucciones. Vamos con la otra. Y finalmente la del perjuicio indebido. Si estamos hablando de perjuicio indebido, quiere decir entonces que hay un perjuicio que es debido o que es legalmente admisible, ¿no? Por Que ejemplo, venga- la foto de Richard Gere. Claro. Ahí se discutía sobre eso. ¿Entienden? Las fotos del cadáver del obispo muerto despanzurrado, Richard Gere dijo, no quiero que los vea el jurado, porque ya estipulamos que estaba muerto. ¿Para qué entonces la foto del cadáver? Puede ¿Por qué? generar... Porque dice, claro. van a estar destinadas a inflamar las pasiones del jurado. Claro. ¿Qué resuelve la juez? Primero escucha a la fiscal. ¿Y la fiscal qué le dice? Sí, estipulamos la muerte, pero estas fotografías vinculan al acusado con el momento del hecho, el lugar del hecho y con la naturaleza del hecho. Y la jueza dice, tiene razón la fiscal, entra la fotografía. Pero está evaluando eso. Ahí tenés mucho cuidado. Acá siempre hay un juicio de ponderación. Uno tiene, digamos, el juez, para resolver, tiene que tener en cuenta qué valor probatorio tiene esa evidencia y cuál es el daño que esa evidencia va a causar. Por supuesto, como decíamos recién, toda evidencia genera. Si viene un testigo y dice que vio al acusado clavarle 5 puñaladas a la víctima, ¿causa un perjuicio? Sí, al interés de la defensa sobre todo. Hay un perjuicio, pero es un perjuicio legalmente admisible. Si como consecuencia del hecho la víctima queda con una pierna menos y entra entonces con una muleta o en silla de ruedas y arremangada una de las botas de manga del pantalón, ¿impresiona al jurado? Claro, ¿y pero qué hacemos? En Filadelfia, y aparte inclusive para que vean con qué dinamismo el mismo juez puede cambiar su posición, todos vieron Filadelfia, la película que pasamos bien. Si se acuerdan, una de las discusiones, que de hecho fue parte de la teoría del caso de los dos, era que los socios del estudio le habían visto en el rostro una de las lesiones típicas que dejaba el HIV. Y la abogada, en un momento le pone un espejo, le pregunta, ¿usted tiene una lesión en su rostro ahora? Sí, tengo una acá atrás de la oreja. Le pone un espejo y le pregunta al demandante si se la puede ver, y no se la podía ver. El abogado entonces, cuando hace el contra, dice, ¿tenés en el cuerpo alguna lesión del tamaño de la que tenías en el rostro cuando te la vieron? Sí, ¿en dónde? En el pecho. Señor juez, solicito que permita que muestre esa lesión. Se opone la defensa y dice, porque va a influenciar indebidamente al jurado. Y ahí el abogado contraargumenta y dice, señor juez, si como consecuencia del HIV mi cliente hubiese quedado imposibilitado de caminar,
le hubiésemos dicho que deje la silla de ruedas afuera para no impresionar al jurado? Estamos hablando de HIV, son las lesiones del HIV, veamos de qué estamos hablando. La película aparte tiene todo un alegato en cuanto al prejuicio que había con el HIV, ¿no? Y al miedo que generaba. Ahí el juez entonces, que antes se lo había denegado, el mismo juez, se lo permite, el demandante se abre la camisa y muestra una lesión, y el abogado, con el mismo espejo que había usado la fiscal, le dice, ¿ves la lesión en tu pecho? Sí, la puedo ver. La discusión era sobre el prejuicio indebido, o sea, la evidencia sobre la existencia o no de la lesión y la posibilidad de ser vista a una distancia determinada, que era hacía a la credibilidad de la teoría del caso, una de las proposiciones fácticas de la teoría del caso del demandante, era el valor de esa evidencia en relación al prejuicio. Es un juicio de proporcionalidad, de ponderación o de balanceo. Y acá está un prejuicio indebido, de nuevo el Código de Evidencia de Puerto Rico, la regla 403, habla de que el prejuicio indebido incluye no solamente el prejuicio que estamos hablando, sino la confusión, desorientación o dilación indebida. Quiero ir a hacer una inspección ocular con todo el jurado a la esquina de los hechos. ¿Lo puede pasar? Se puede hacer. Señor defensor, ¿qué tiene para decir? Tengo una filmación de esa esquina, porque hay cámara de seguridad, del día de los hechos, que nos va a mostrar más fidedignamente, porque es del día de los hechos, cómo estaba esa esquina al momento en que ocurrió el hecho. Señor fiscal, bueno, no, yo prefiero que vayamos. Si es para ir a ver el lugar, para ver cómo es, qué mejor que la posibilidad de verlo. Entonces, no generamos, no autorizamos esa inspección. ¿Por qué? Porque hay una dilación indebida. Nosotros llamaríamos un dispendio jurisdiccional, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a hacer tanto movimiento si exhibámosle la filmación al jurado y listo? Sí, en la medida en que en los dos casos se pruebe lo mismo. Bien. Vamos a instrucciones, Mati. Vamos a instrucciones. Vamos. Boardir, pasamos de un poquito de largo porque preferimos ir a instrucciones directamente. Esto es alegato, esto lo van a ver. Sí. Preferimos ir directamente a instrucciones y retomar. Acá está. Las instrucciones. Institución totalmente novedosa para nuestro sistema. Es algo nuevo y es un aspecto fundamental de la litigación. ¿Qué son las instrucciones? Una guía sobre la ley, sobre la valoración de la prueba, el rol de jurado, las reglas de la deliberación. Todos estos aspectos tienen que estar presentes en las instrucciones. Hay dos tipos de instrucciones. Instrucciones iniciales, que se las da el juez cuando empieza el juicio. Entonces le va a decir, bueno, ustedes, señores miembros del jurado, van a ver que yo me refiero, o inclusive algunas se pueden dar durante el guardir. Señores, yo ahora en esta audiencia van a intervenir el señor fiscal, yo me voy a referir como señor fiscal, como doctor fulanito de tal, como ministerio público, no sé. Hay también un defensor del acusado, me voy a referir a la persona que es el señor Pérez, me voy a referir como señor Pérez, explicarle un poco al jurado de qué va la cosa. Son instrucciones generales las iniciales, de derecho probatorio, qué es un testigo, quién tiene la carga de la prueba, presunción de inocencia, duda razonable, una especie de guía sobre el derecho aplicable. Y después hay unas instrucciones finales que van a contener también las instrucciones iniciales, vamos a volver a decir lo que es el estado, la duda razonable, la carga de la prueba, la presunción de inocencia, que es un testigo, algunas otras instrucciones de derecho probatorio que sean aplicables al caso en concreto, que es un documento, que es una prueba científica, si hay un ADN, si declaró un perito, que es una prueba, un testigo experto, un perito, cuáles son las cosas que ellos pueden, no que deben, que ellos pueden tener en cuenta para valorar un testimonio o para valorar un perito. Por ejemplo, ustedes para valorar son ustedes los jueces de los hechos y quienes deben valorar sobre la credibilidad que les merece una o más evidencia. Ustedes pueden tener en cuenta para valorar la credibilidad de un testigo, por ejemplo, así se da la instrucción, cómo pudo el testigo ver, oír,
o percibir lo que dijo que percibió. El testigo fue consistente con declaraciones anteriores. El testigo pudo explicar adecuadamente, o pudo responder adecuadamente a las preguntas que le fueron formuladas. El testigo admitió que mintió en otro procedimiento. El jurado no está obligado a seguirlo, pero son reglas que uno les puede decir al jurado para que ellos puedan eventualmente tener en cuenta. Usted puede creerle a un testigo todo lo que dijo, parte de lo que dijo o nada de lo que dijo. Lo mismo con el testimonio experto o el perito, en caso de que haya habido un perito. Y además después, en estas instrucciones finales, o sea, cuando ya el juicio terminó, les vamos a instruir sobre derecho sustantivo. Si estamos hablando de un homicidio criminis causa, bueno, va a haber una instrucción sobre el delito de homicidio calificado criminis causa. Si es un homicidio por concurso premeditado, por veneno, por lo que ustedes quieran. Le vamos a explicar entonces al jurado en qué consiste ese delito. Y acá, ahora sí, trato de retomar la pregunta tuya. El derecho no lo aplica el jurado. Más allá que es muy difícil la distinción entre cuestiones de hecho y de derecho, y si no, preguntemos a quienes se dedican a los recursos de casación y todas esas cosas, ¿no? Pero lo cierto es que todas las cuestiones jurídicas tienen que tener una apoyatura fáctica. Las instrucciones, en la instrucción, las partes, no el jurado ni se entera, no está presente. Esto se hace sin el jurado, ¿sí? Si ustedes quieren, lo pueden hacer en una audiencia pública, como veíamos en la película, sin el jurado, o lo hacen en su despacho, sin público y más tranquilo. Eso es elección personal, por lo menos en Buenos Aires. Pero acá sí, obviamente tiene que estar siempre grabado, ¿no? Pero acá sí las partes discuten sobre las cuestiones jurídicas que haya que discutir. Entonces vamos a discutir sobre el concepto de duda razonable. Yo, fiscal, voy a querer que el juez le diga al jurado que duda razonable es aquella duda rayana con el estado de certeza, porque yo creo que es un concepto de duda razonable restringido. Y el defensor, que duda razonable es cualquier duda posible. Y ahí va a litigar. ¿Y quién va a resolver? ¿Quién va a dar el concepto de razonable? El juez. Vamos a llevarlo al derecho de fondo. Yo, fiscal, voy a querer que el juez le diga que el dolo eventual se compone solamente del aspecto cognoscitivo. Y entonces ahí traigo y cito a Jacobs, a los objetivistas, a los funcionalistas, y Roxini, la evolución, y en realidad Welser, ustedes saben que Welser tuvo dos discípulos, Jacobs por un lado, Kaufmann, ¿no? el otro. Y Kaufmann por el otro. Uno fue objetivista y el otro fue subjetivista. Se apartaron, ¿no?, como las dos grandes corrientes del maestro. Entonces, bueno, ¿y por qué en realidad Jacobs es más fidedigno del finalismo belseniano? Porque esa discusión que nos encanta a los que nos dedicamos a Penal 1 está acá. ¿Al jurado le importa todo esto? No, y no tiene por qué importarle, no, lo vamos a confundir, no se entera de todo esto. El defensor que va a decir, no, mire, el dolo eventual es representación y voluntad, y dentro del aspecto subjetivo no hace mero asentimiento, sino que seriamente tomó la... ¿Y quién va a decir esa discusión? El juez. ¿Y qué le voy a decir al jurado? Miren, en este caso, el señor Fulanito de Tal está acusado del delito de homicidio cometido con dolo eventual. El dolo eventual, para nuestra ley, es esto. Y ahí le voy a dar la definición que yo entienda que corresponde de dolo eventual, que el juez. Porque el derecho ¿de quién es? Del juez. Y si hay una falla en la instrucción, porque el juez le dio una definición de dolo eventual que la sostiene él, pero no la sostiene por lo pronto el Tribunal de Impugnaciones, primer problema, por eso los gringos son tan respetuosos de los precedentes, porque a nadie le gusta que le revoquen una sentencia, y menos una sentencia que le nulifique en un juicio por jurado porque le dio una instrucción deficiente, o no aceptada por lo menos por el Tribunal Superior. La culpa, entre comillas, o el déficit, ¿de quién va a ser? Del juez, no del jurado. Por eso es que las instrucciones se litigan, porque la parte que pierde la instrucción tiene que formular protesta. Usted, señor juez, yo soy defensor, usted que le va a esa instrucción, yo formulo protesta. Y después, cuando venga el veredicto de culpabilidad, voy a litigar en el marco del recurso y voy a decir, el juez, a pesar de mi postura, que le dije que duda razonable era esto y que dolo eventual era esto, dio estas dos instrucciones.
Y este concepto tan restringido de duda razonable que dio el juez influenció indebidamente al jurado y por eso el jurado derribó un veredicto de culpabilidad. Esto ya es harina de otro costal, hay que litigarlo. ¿Tá? Pero acá está la discusión. Volviendo a la legítima defensa, vos como juez le vas a tener que decir al jurado, mire, la discusión, por empezar, el fiscal ya en ese juicio que venía por homicidio se bajó y acusó por exceso. El partido damnificado, o el querellante sería, fue por el homicidio simple. Pero ya el fiscal levantó el caballo, por no hacer un punto. Dijo exceso en la legítima defensa. Y la defensa dijo legítima defensa. Bueno, entonces, vos como juez le vas a tener que primero determinar en qué consiste normativamente, dogmáticamente, el exceso en la legítima defensa. Bueno, yo entiendo que la legítima defensa, el exceso extensivo significa tal cosa, y este es un caso de legítima defensa extensiva porque, si bien fue agredido, se extendió, digamos, reaccionó cuando ya el peligro había cesado. Entonces se excedió en la legítima defensa. Ponele que esa es mi definición de exceso en la legítima defensa. El jurado lo que va a resolver después es esto, existió en los hechos un peligro, digamos, había un peligro, era actual, era un peligro inminente, el peligro seguía o no seguía. Eso es valoración fáctica. Eso es sentido común, experiencia y la lógica. No es algo jurídico. ¿Tá? Entonces, ahí está el distingo. No hay que tener, por parte del jurado lo percibe y lo resuelve. Yo diría, nosotros ahora, porque no tuvimos la oportunidad en San Rafael, por una cuestión técnica, por acá sí. Entonces, para avanzar, vamos a empezar por el final. Vamos a mostrar cómo un juez verdadero le da las instrucciones a un jurado, un pedacito nomás, porque estas son instrucciones que suelen durar unas 30, 40 minutos. Nosotros lo que hicimos en nuestra página web, para que ustedes lo usen cuando tengan juicio por jurado, esto, cuando empezó el juicio por jurado en Provincia de Buenos Aires, yo me tomé el trabajo de buscar en YouTube instrucciones en serio. Encontramos 2 y las subtitulamos y, bueno, son las páginas que más entró gente del mundo a ver, porque de aquí sacaron las instrucciones al jurado. Entonces, ahora vamos a mostrar un caso en donde el acusado estaba acusado de haber matado a la mujer y ocultó el cadáver en una obra en construcción. El FBI le secuestró la computadora y descubrió dentro de la computadora de él un plano de una obra de construcción, porque el cadáver no aparecía. Fueron a la obra y encontraron a la mujer. Este era el juicio. Entonces, sí. Sí. ¿Quién? Members of the jury, all the evidence has been presented. It is now your duty to... Sí. ¿Hay una pregunta de dónde? Sí, yo. Yo tengo interés en esto de la litigación en cuanto a las instrucciones y si las partes pueden litigar en todas las instrucciones. Porque una de las cuestiones que yo veo es que hay instrucciones iniciales e instrucciones finales y que en ambas, si hay objeciones, son motivos de casación. Entonces, me parece que es como muy importante tener en cuenta cuáles son los puntos en los cuales las partes sí pueden participar, en cuáles no. Porque que se pongan de acuerdo 2 abogados respecto de un concepto jurídico de legítima defensa, suponer en el mismo caso que había puesto recién Mateo, es hasta bastante controversial en el ámbito de una... No nos vamos a poner de acuerdo nunca. Eso. No, está bien. Las instrucciones se litigan todas. Es más, uno podría como juez en estas audiencias preliminares, yo por lo pronto lo suelo hacer, adelantarles instrucciones, se llaman instrucciones estandarizadas, porque son instrucciones sobre las que no hay mucha discusión. Esto, carga de la prueba, presunción de inocencia, derecho a negativa a declarar. Lo vemos y después lo vemos porque tu pregunta está ahí. Members of the jury, all the evidence has been presented. It is now your duty to decide from this evidence what the facts are. You must then apply the law which I'm about to give you to those facts. It is absolutely necessary that you understand and apply the law as I give it to you and not as you think it is or as you might like for it to be. This is important because justice requires that everyone tried for the same crime be treated in the same way and have the same law applied to him or her. In this case, the attorneys for the state and the defendant have made opening statements. The purpose of an opening statement is narrow and limited. It is an outline of what the attorney believes the competent and admissible evidence will be. Opening statements are not evidence, and you must not
consider them as evidence. The evidence came in the form of the testimony of the witnesses, admissions of the parties, stipulations of counsel, or any physical exhibits that were offered by the parties. You must disregard any statement that an attorney made in their opening statement that was not supported by the evidence that was admitted in this trial, and you must not consider it in any way in your deliberations. The attorneys have also made final statements or arguments. The final arguments of the attorneys are not evidence, but they are given to assist you in evaluating the evidence. Your duty is to decide the facts from the evidence. You and you alone determine what the facts are in this case. If an attorney attempted to restate a portion of the evidence and your recollection of the evidence differs from that of the attorney, you are to be guided by your recollection. In my Estos son ya manuales de instrucciones que ya prácticamente nadie discute. Es una primer porción de las instrucciones, pero es muy importante, porque si ustedes ven, todo lo que hemos dicho en este curso está aquí. Dice, señores miembros del jurado, ustedes son los que tienen que determinar los hechos y aplicarle a esos hechos la ley que yo les voy a instruir. Es decir, la eterna discusión, ¿el jurado qué decide? ¿Los hechos o el derecho? Decide los hechos, pero le aplica a esos hechos el derecho que el juez, y solo el juez, le explicó en sus instrucciones. Pero además les dice, ¿los alegatos de apertura y clausura de los abogados son prueba? No son prueba. La prueba son los testigos, los peritos, las estipulaciones. Y les dice, ustedes deben decidir de la prueba, no de lo que hablan los abogados. Constantemente. Las preguntas no son pruebas. Son pruebas las respuestas que a esas preguntas les hayan dado los testigos. Pero ahí, O sea, claro. todo lo que nosotros queremos poner respecto a las instrucciones está en estos videos que ustedes pueden consultar y van a consultar, porque nosotros después les vamos a enseñar en los cursos a usar esta página de Estajo porque esto simplifica el camino un montón, además de que están ya bastante estandarizadas. Pero después sí, esta parte por lo general, a tu pregunta, las partes no la van a litigar porque ya todo el mundo lo acepta esto. Pero sí van a empezar a discutir cuando llegue a ver cómo este juez explica el delito. Ahí sí, sí. Te hago una pregunta partiendo de un presupuesto que es evidente. Vamos a tener que trabajar, como decís vos, teoría del caso. Desde cuanto más nos anticipemos en la teoría del caso que vamos a hacer, mejor. Pero yo voy a hacer la teoría del caso conforme a la Fiscalía. Bien, después esa instrucción me la va a modificar y me la va a determinar el juez. Entonces la pregunta es, ¿cómo respeto desde que me dan la noticia del hecho hasta que yo llego a los alegatos finales a respetar el principio de congruencia? Porque digo, en un ejemplo, femicidio, ¿bien? Está bien, puede ser femicidio, después le podemos sacar el femicidio, pero sigue siendo un homicidio agravado por el uso de arma de fuego. A su vez, ese homicidio cometido bajo esa manera puede ser con circunstancias de extraordinaria atenuación, sí, bajo emoción violenta, sí, o que considere, bueno, hasta dónde tengo que hacer la imputación alternativa y desde cuándo. Porque si no es imposible, o sea, yo vengo con una teoría del caso y resulta que después el juez me dice, no, bueno, mira, pero ¿sabe qué? La calificante de emoción violenta no. O sea, ¿se entiende perfectamente? Todo eso lo vas a hacer, pero no delante del jurado. Es decir, vos vas a seleccionar, tu teoría del caso es, muy bien, yo tengo tal relato de los hechos, de cómo sucedieron los hechos, y esto va a abastecer una teoría jurídica que es el femicidio. Vos mismo en tu interior sabés que el femicidio es difícil de probar. Es difícil de probar ese plus subjetivo de una persona que a veces tiene que matar a un ser humano, mujer, por ser mujer. Le es a veces más fácil a los fiscales abandonar el femicidio y acusar por homicidio agravado por el vínculo, que la pena en definitiva es lo mismo. Les está pasando esto a los fiscales, pero no importa. Pero vos podés saber también, como buen fiscal, qué pasa si no logro probar bien el agravante. Entonces, muy bien, vos vas a decir, yo también debería tener un plan B. Pero ese plan B nunca lo vas a ejecutar ante el jurado. Lo vas a ejecutar ¿dónde? En la audiencia privada de instrucciones con el juez, en donde vos como fiscal
guiado por el principio de objetividad, en donde vos ves también que el agravante no se logró probar, le vas a decir, señor juez, yo le solicito a usted que usted instruya al jurado, además por el delito menor alternativo, lo dice la ley, de homicidio simple o de homicidio agravado con circunstancias extraordinarias de atenuación, por ejemplo. Pero nunca delante del jurado, no vas a decirle al jurado lo que ya sabés. Una sola petición. Nosotros que en Mendoza somos bastante susceptibles. Capacítenlos también a los miembros del jury de enjuiciamiento. Esto es algo que les recomiendo, para que entiendan estas cosas después cuando nos pasen. Bueno, está bien, pero es decir, nuevamente te digo, estas son cosas que nosotros decimos desde la práctica. En la práctica de los juicios por jurado comunes, en la provincia de Buenos Aires, fiscales y defensores ya han entendido que esto se litiga en la audiencia privada, que después les vamos a mostrar una película para que vean, ahí sí se matan a palos los abogados y los defensores y los fiscales, para lograr que el juez falle a su favor en cómo se le explica un determinado delito al jurado. Pero ahí sí, la ley mendocina muy sabiamente deja todo, es decir, a los jurados no les gusta el todo nada, perpetua o absolución, no les gusta. Pues además está mal hacer eso. A veces sí, no queda alternativa. Pero ¿cuántas veces los jurados han condenado por un delito menor incluido? Muchísimas. La cuestión es que el juez se los tiene que proveer. Y eso puede surgir de litigio. Ahí Matías, él ayer lo dijo con mucha claridad en San Rafael, y lo entendieron, creo que rápidamente, porque todavía no tenemos la noción de que esta nueva institución llamada instrucciones tiene un periodo previo de litigio en el despacho del juez o en la sala de juicio, pero sin el jurado, toda grabada, y es la única audiencia, la más importante, que el tribunal revisor va a mirar con lupa. Pero con lupa, porque ahí sí están todas las protestas, todas las objeciones, etc. El 96% de los recursos en los juicios por jurado son sobre las instrucciones del juez. Me perdí porque no estábamos, creo que había una... Me parece que dio la idea de hay una confusión. Que las partes discutan las cuestiones, por ejemplo, cómo definen determinada figura legal, inclusive que lleguen a un acuerdo o no, que era creo la palabra ahí. Ojo, no es que las partes disponen de la ley. El dueño del derecho y una no curia es el juez. El fiscal y el defensor se pueden poner de acuerdo que el homicidio agravado por femicidio, por violencia de género, para seguir con este ejemplo, es cualquier supuesto en donde un hombre mata a una mujer. Y punto. Defensor medio temerario, pero supongamos que se ponen de acuerdo. Si yo como juez entiendo que el femicidio es otra cosa, yo doy la instrucción diferente, porque el dueño del derecho soy yo. No es que las partes, pues si no las partes están disponiendo del derecho, y el derecho lo interpreta y lo aplica el juez y se lo da el juez al jurado. Eso me interesaba aclararlo, porque si no puede lugar la confusión de que, bueno, si se ponen de acuerdo con los conceptos jurídicos y una discusión, el juez no se mete y le decimos que la figura, digamos, el tipo penal se interpreta de esta manera. No, no.